Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Nuestro invitado de hoy es uno de esos nombres que no siempre aparecen en primera línea, pero cuya trayectoria ha atravesado casi todas las capas de la industria musical española en los últimos 30 años. Bilbaíno de origen y periodista de formación, llegó a Madrid a principios de los 90 y vivió esa mezcla fundacional de estudios, pisos compartidos y trabajos en Madrid que marcaron a toda una generación. Tras una primera etapa en ABC News, su salto a Mercury fue el inicio de un recorrido que lo llevó a Universal, a Virgin, la primera época de Pias y más tarde al mundo del directo con Heart of Gold. Ha trabajado campañas históricas, giras decisivas y proyectos que definieron una época, desde Frank Ferdinand a la Integral de Camarón. Emprendedor con Tufer Records y más tarde responsable del relanzamiento digital de Pias Spain, Fernando, nuestro invitado de hoy, ha sabido adaptarse a cada transformación de la industria, del físico al streaming, del sello al directo y del marketing tradicional a los DPs. Hoy lidera el equipo iberoamericano de Pias y prepara una nueva etapa para la marca en alianza con Universal Music Group. En Simpatía por la Industria Musical, recorremos una vida profesional que es, en realidad, un mapa de cómo han cambiado este sector en las últimas 3 décadas. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y al testimonio de Fernando Delgado. Bienvenido, Fer. Gracias, Carlos, tío. Un auténtico placer tenerte ¿Qué por aquí. dices? Al revés, tío. Gracias, joder. Un lujo. Bueno, ya sabes, hacemos una intro y a partir de ahí arrancamos. Vienes de una familia con trayectorias dedicadas al cuidado y la gestión de clínicas, guarderías. ¿En qué medida ese contexto marcó tu forma de trabajar y de relacionarte con la gente? Es curioso que lo digas. Mis recuerdos, sí, mi madre tenía una guardería de niños con necesidades especiales. Entonces, digamos que toda mi pandilla, cuando era chaval, eran niños, bueno, especiales, con problemas, ¿no? Entonces, quizá eso me ayudó a construir relaciones con la gente de una manera un poco más profunda, si quieres, o no solo basadas en jugar y no sé qué, sino en entender, en hablar y no sé qué. Y luego, bueno, la música estaba presente en mi casa siempre. Mis padres tenían una pequeña, pero muy concisa colección de discos y era un poco tradicional los domingos poner música en casa. O sea, que la música siempre estaba revoloteando. Presente, ¿no? Sí. Recuerdo el recopilatorio de Boney M. Y, por supuesto, Mocedades, que en esa época era, en fin, la banda sonora de la zona de Bilbao y formaba parte de todo nuestro... casi del ocio. Claro. Es decir, que la música siempre estaba ahí en casa, ¿no? Y mi madre toca la guitarra y el piano y tal. Bueno, y viviste el Bilbao ese también emergente, ¿no? De los finales de los 80, sí. Bueno, esos días en el Muga aprendiendo todo de Juan Carlos. Sí, el Muga era como una prolongación de la universidad y todo pasaba en esa calle, ¿verdad? Y entonces, claro, era un Bilbao muy distinto al de ahora, pero es verdad que esa escena estaba ahí, nosotros íbamos como... eras medio preadolescente y mirabas a los malotes así en distancia, ¿verdad? Ese Bilbao así gris y como lluvioso y como tal. Era muy interesante, claro, sí. Pero decides venir a Madrid a terminar periodismo, ¿no? Que lo habías empezado ahí. Empecé periodismo en la Universidad del País Vasco, en Leioa. Siempre me atrajo la idea de eso, de comunicar o de contar cosas, ¿no? Era muy efervescente, es verdad, pero también políticamente era una época muy conflictiva y apenas había clase. Entonces íbamos a la uni, un día no había clase, otro día no podías llegar a la uni, lo que fuera. Y claro, amigos míos que habían estudiado conmigo ya habían ido a Madrid por trabajo, para estudiar lo que sea. Y claro, entonces, en esa época hablabas con ellos por teléfono y te decían, pues he visto a tal grupo, o estaban con no sé quién. Entonces te parecía de repente que Madrid era Nueva York. Era como una especie de, ¿no? de Shangri-La en la distancia en la que quieres aspirar, ¿no? Y bueno, no habitualmente, pero quizá un par de veces al año veníamos a Madrid a conciertos o a pasar el fin de semana con estos colegas, ¿no? Y nada, pues se me dio la oportunidad de poder terminar los estudios aquí y con un colega me vine en plan, pues eso, maleta, mochila y a compartir piso desde... Sí, me gusta mucho en la biografía que, bueno, que siempre os pido para prepararlo, ¿no? En esa biografía aparecen 2 mundos, ¿no? El académico y el de la supervivencia madrileña, ¿no? Que es esos pisos compartidos, los bares y, por supuesto, esa llegada a Madrid Rock, ¿no? Eso es.
Básicamente mi padre me dijo, te voy a dar 30.000 pesetas y cuando se te acaben no te doy más. Entonces con eso pues me tuve que arreglar y vi claramente que compartiendo piso y yendo por la mañana a la uni necesitaba un trabajo. Entonces creo que el primer trabajo de verdad fue limpiar el malandro. Yo iba al malandro de cliente y un día me dijeron, oye, tío, límpiate el baño y la barra y no sé qué. Y limpiábamos la barra con ginebra, tío. Sí. Entonces, bueno, sí, pues por la cercanía de Malasaña y tal, alguien dijo, la tienda de discos busca gente, no sé qué. También teníamos amigos que trabajaban en la tienda. Y ahí aparecí un día después de la uni, oye, pues me gustaría trabajar aquí. Y como eran un poco las cosas en esa época, era un poco darte la mano y ven. Totalmente. Y la época de Madrid Rock yo la recuerdo como de aprendizaje y de estar en la mitad, era como estar en Times Square. Claro. Todo pasaba allí. Claro, una auténtica universidad para tu formación, ¿no? Porque ahí aprendiste de público, aprendiste de música, aprendiste de catálogo, ¿no? Eso es. Básicamente lo que hacías en Madrid Rock, que eran 3 plantas en esa época, era pasarte el día ordenando CDs, ordenando vinilos, porque la tienda tenía que estar impoluta. Los dueños tenían un poco esta influencia anglosajona de la tienda grande, sonaba música todo el rato. Y claro, a fuerza de ordenar los CDs que se desordenaban durante el día, por la clientela y tal, aprendes los discos y ves las portadas y te aprendes los grupos, sin oírlos muchas veces, ¿no? Entonces lo que hacíamos un poco el staff de Madrid Rock era como, luego escuchamos este, o luego ponemos este, ¿no? Y había una pelea, pues había uno que era heavy, el otro era puncarra, el otro era no sé qué. Y claro, era como la segunda universidad. Por la mañana iba a la universidad oficial y por la tarde-noche iba a la otra universidad, ¿no? Y luego una cosa que recuerdo también era que Madrid Rock vendía la mayoría de las entradas de conciertos, como tú sabes, físicamente. Totalmente, sí. Y entonces, un par de horas antes del cierre de la tienda, venía el promotor a recoger la caja y se llevaba las entradas que sobraban. Y muchas veces, muy a menudo, decía, bueno, os dejo aquí 5 o 6 para vosotros. Y entonces el staff íbamos luego al concierto. Claro. Y entonces aprendías la distribución, aprendías la venta, aprendías el público. Importantísimo. La peña venía y jugábamos un poco, estábamos ahí en la esquina viendo a la gente entrar, a veces la tienda estaba muy llena y a veces estaba vacía. Y entonces decíamos, este viene a por Antonio Vega, tío, seguro. No, aquel viene, este es un heavy, pero le gusta la no sé qué. Y era fascinante, ¿verdad? Qué bueno. Hacer esa especie de sociología del comprador. Y en esa época me empezó a mí a picar el gusanillo un poco, ya te digo, por la mañana era estudiante y por la tarde trabajaba en esto y por la noche salíamos a los conciertos, la mayoría entre semana, y yo empecé a preguntarme, oye, ¿estos discos de dónde vienen? ¿Quién hace estos discos? Yo los veía llegar en cajas, claro. Teníamos que estar en la tienda por la mañana y hasta las 10 ordenábamos y colocábamos las novedades, ¿no? Miguel el Mono, que tú conoces bien, era mi jefe. Clásico. Y entonces era el jefe de la tienda y nos iba contando las historias. Joder, pues este disco mola mucho, ponlo un poco más fuerte, no sé qué. Hacíamos de la tienda nuestro sitio, un poco, bueno, ¿no? Y era un poco, esto es un poco pedante, pero una pequeña red social de personas muy dispares, con gustos muy distintos y grandes discusiones entre este es el mejor disco, estos están acabados, no sé qué. Y entonces me empezó a llamar la atención de quién trae estos discos, por qué vienen estas cajas, cuál es el albarán, no sé qué. Y ahí me lo fueron contando, pues estos son las distribuidoras, estos son las sellos, estos son los independientes, estos son... Y decidí dar el paso y decir... me gustaría estar allí, los que mandan los discos, ¿no? Entonces, físicamente cogía los CDs, les daba la vuelta y las direcciones de las discográficas estaban en los discos. Sí. Entonces hice como, no sé, 15, 16 cartas. Hola, pues soy Fer, soy no sé qué, me encanta la música, me encantaría trabajar con vosotros, no sé qué tal. Y no pasó nada, claro. Hasta que me llamaron de repente un verano Simone Bosé. Que en paz descanse, y me dijo que necesitaban a alguien en Mercury para hacer promo de televisión y les parecía que mi perfil, volviendo a lo de antes, era todo como muy, no espontáneo, pero un poco como, venga, ven, y pues bueno. Trabajar el equipo de Domi. Exactamente, Domiciano era el que me acogió y fue mi instructor en el mundo ya industrial. Él era el jefe de promoción de Mercury y me eligieron para llevar la promoción en televisión. Y durante 2 meses, que eran septiembre y octubre,
me estuvo paseando por las televisiones para presentarme a gente. Estamos hablando, para el que no, igual para Sandra, que había canales, sí. Estaba 40 TV, estaba MTV, estaba Sol Música. Claro, era un poco esa cola del auge de MTV, que aquí, claro, no se veía tanto, y entonces las televisiones, digamos, comerciales, las que veíamos todos, empezaron a programar música en forma de vídeos. Pero los vídeos entonces había que mandarlos físicamente, en betas los mandabas. Tanto era así que los mandabas a Telemadrid y tenías que esperar a que te lo devolvieran para mandárselo a Sol Música, por ejemplo, o al revés, ¿no? Sí. Era una cosa muy, muy orgánica. Y era el encargado un poco de eso. Y luego cuando las bandas estaban disponibles, pues de llevarles a la televisión. Había bastante tipo de actuaciones musicales. Bueno, hasta Terelu Campos tenía un programa y le llevábamos y era muy relevante, cuidado. Sí. Y luego un mundo muy importante era el de las galas y el de los fines de año. Este tipo de espectáculos gigantes que estaban Marta Sánchez, Ketama, y luego venía un grupo guiri que estaba de paso y hacíamos su... Eso sí que fue aprendizaje. De la mano de Domiciano López entendí todo lo que había que hacer. Hasta el día de hoy todavía utilizo algunos de sus parámetros, te lo aseguro. Bueno, además tuviste la oportunidad por eso de vivir campañones tipo Metallica en su momento explosivo de U2. ¿Cuál fue tu primera gran lección en la industria en ese momento? Buah, chaval. Yo creo que la responsabilidad Yo creo que lo que más aprendí a fuerza de entenderlo ahí, cuando te dejan solo, ya Domiciano hacía sus cosas y yo estaba llevando la tele, era lo que creo que más rápidamente aprendí. Empecé a tratar con guiris, con representantes, claro, Mercury estaba en Madrid, pero representaba sellos pues, de Los Ángeles o de Londres o de no sé qué, ¿no? Y aprendí la profesionalidad que venía. Esta gente inventó todo. Todo lo que hacíamos en España había sido previamente inventado allí, ¿no? Y entonces el chain of command, el respeto por el jefe superior, el no andarse con tonterías, en contar realmente, mira, esta tele es esto y hay que hacer esto, y esto es un playback, y esto lo va a ver millones de personas. Aquí se llevaba un poco la improvisación y el, bueno, ya veremos lo que pasa y tal. Y claro... los gestores y los que se inventaron toda esta jugada de la promo tenían otras reglas que eran mucho más... bueno, que Metallica venían a Madrid, por cierto, a tocar al Festimat, y venían con 4 managers. Cada uno llevaba su propio manager y venían con su propio transfer y no se hablaban entre ellos. Entonces, claro, tú eres un chaval de Bilbao que acaba de llegar y veías este tipo de movidas y claro, apuntabas mentalmente. Ah, vale, claro, es que las bandas no se llevan bien. Lo que te quiero decir. Eso que ves ahí arriba no es... Claro, y entonces eso es como una cosa que yo iba apuntando y viendo. Claro, lo que hay que establecer son relaciones temporales, porque la banda está 24 horas y se pira, pero durante esas 24 horas tú eres su ventana al territorio y al mercado. Claro. Y entonces tienes que ser brutalmente honesto y tragarte muchísimas de las cosas que igual otras veces pues no soportarías, ¿no? Bueno, y vives ahí también la lección de ese inicio de la transformación de la industria, que era la fusión en Universal, la transformación de eso, pues, todo lo que pasa y que, bueno, que se crea un equipo muy potente, ¿no? Con Walter Cohn y con Carlos Itoiño. Eso es. ¿Cómo cambió tu visión de la industria al entrar en Universal y ya entrar en ese momento que ves que no todo es lo que parece, sino que todo puede transformarse en estas fusiones, en estas historias? Aquella fue mi primera fusión, estábamos tranquilamente en Mercury y de pronto alguien dijo que el jefe era otro y que entraba a Universal y que entonces ahora éramos Poligram y luego Polydor. Entonces, claro, había veces que salías de la reunión y ibas a un papel y decías, a ver, vamos a hacer el esquema, tío, porque ¿a quién tengo que reportarle ahora la movida, ¿sabes? Sí, a ver, para empezar, en esa época se vendían millones de discos, tú lo sabes muy bien. Sí. El disco no era solamente el disco, era una especie de respeto por el objeto cultural y todo el mundo lo quería tener, ¿no? Y entonces esa especie de palada de ventas te daba también unos soportes financieros muy grandes. O sea, nos hemos ido a Chicago a ver a U2 en la apertura de su gira pop y es como, ¿qué? Y nos íbamos con 8 periodistas. Entonces, era un poco Disneylandia, era un poco... Y ahí sí te das cuenta que Disneylandia es muy bonito, pero es todo de plástico, ¿no? Entonces sí era un poco vivir en una burbuja. Y esa especie de... Y luego era curioso, porque había
presupuestos enormes para gastar en campañas, pero después en la oficina de promo había un ordenador para todos los departamentos. Y entonces nos turnábamos. La persona que hacía radio decía, tío, tengo que mandar un mail. Y tú decías, estoy acabando ahora. Te lo juro. Entonces, y las convocatorias las hacíamos en fax. Y si se acababa el papel era como, pero que llego tarde a la convocatoria, en fin. O sea, era un poco artesano dentro de la megaestructura de una multi, ¿verdad? Y entonces también aprendí eso un poco, que lo que brilla arriba y los despachos luego igual no trasladaban al equipo, ¿verdad? Bueno, y tienes la oportunidad de trabajar en algo que es, yo creo, histórico, ¿no? De la industria fonográfica española, que es la integral de Camarón, ¿no? Claro, o sea, Universal ahí cuando entró y tal, hizo un equipo, tenían muy claro que tenían que representar a los grandes artistas, pero que tenían que mirar atrás. Y se decidió que el artista que, digamos, no maltratado, pero que no se había hecho una revisión del catálogo de Camarón, y se decidió hacer la integral. Entonces se formó un equipo dentro de las diferentes divisiones que había en esa época para trabajar con su familia en la consecución de traer todas sus grabaciones, y la integral se presentó en su tierra. Y claro, imagínate trabajar con La Chispa y con sus hijos. Hicimos una presentación brutal. Para mí aquello fue un poco tocar el cielo. Yo iba fuimos en autobús desde Madrid con toda la peña, con los periodistas, con los tal. Y fue como yo iba de viaje diciendo, tío, o sea, voy a ir ahí a la Meca, tío, ¿sabes lo que te digo? Y fue interesantísimo. Para mí fue, o sea, trabajar de repente con anglosajones y luego pasar a la cultura española esta enraizada, ver que ibas por la calle con La Chispa y la gente se le acercaba como si fuera, no sé, la Virgen. No, sí, te lo prometo, tío, era una cosa muy heavy, ¿sabes? Llorando la peña. Entonces esa intensidad me ayudó también a entender la otra parte de lo que hacíamos a nivel industrial, que es lo que toca a la gente, lo que contienen las canciones, ¿no? Pero aparece Celia Carrillo, te lleva a Virgin como jefe de producto, digamos, de los sellos independientes que trabajaba la marca. ¿Fue esa la primera vez que sentiste que estabas cerca de un ecosistema más afín a tu sensibilidad musical? Claro, exactamente. El haber, como te decía antes, el haber vivido un poco en el algodón de la multi y los presupuestos gordos, Celia fue súper generosa conmigo. Aún hoy en día mantengo mucha relación con ella y cada vez que nos vemos lo recordamos, ¿no? Yo en Pipiolo ya había aprendido bastantes cosas, pero no dejaba de ser un chaval. Y ella, bueno, pues fue a Virgin, que era el proyecto de Lida Fernández, que quería expandir un poco hacia también otros territorios, y entonces dijo, mira, vente y vas a llevar a los sellos frikis, a los sellos de electrónica. Entonces, que estaban presentes, digamos, en los clubs, pero no estaban en la industria. Y faltaba esa especie de input. Y Virgin venía con un soporte importante. Tenían lanzamientos internacionales tipo, yo qué sé, Daft Punk o Spice Girls o Lenny Kravitz, que daban el colchón para poder desarrollar otras movidas, ¿no? Y coincidir con gente, bueno, pues relevante, ¿no? En el sector, ¿no? Javier Liñán, Borja Prieto, sí. Alex Valoy, exacto. Bueno, Magras. Eso es. Hortaleza 104. Todavía paso por allí, ahora es un gimnasio, parece. Un estudio de pilates. Un estudio de pilates, fíjate. Pues igual que lo que hacíamos allí entonces, ¿no? Mucho ejercicio, ¿no? Y claro, estaba la caverna de abajo, que estaba en Chehuaca, con Liñán, que para mí era una persona totalmente inaccesible. O sea, me parecía que era una especie de Malcolm McDowell, una cosa así, una cosa imposible de... Y Borja, que claro, Borja, en fin, todo el mundo sabe quién es Borja, pero él era un poco la parte que yo también hacía para Celia y para Lidia, ¿no? Borja hacía esa parte de, pues tenemos a tal artista de Chehuaca y lo queremos... Titán, por ejemplo, y queremos que lo remezclen por los chavales de no sé qué, del Jamón Inferno y cosas así. Y claro, Borja y yo nos veíamos los dos como diciendo, tío, me ha pedido esto el jefe, no sé muy bien cómo hacerlo y tal. Entonces era muy creativo a nivel diario. Un martes por la tarde te podías ver que subía la escalera David Byrne porque había venido a hacer no sé qué con Pablo Carbonell. Y luego te ibas al fondo de la sala y en la primera planta estaban los cubanos, que estaban con hierbabuena y haciendo unas cosas gigantescas, ¿verdad? Entonces era una empresa... Bueno, yo me fui un día a ver a Liñán y estaba Madness, o sea que... Exacto, o de repente ibas al baño y estaba Manuchao y salías y era, perdona, era una cosa así. Y otra vez, nosotros hacíamos la parte internacional y Celia confió en mí para hacer este tipo, pues hacíamos... En esa época se daban mucho los recopilatorios. Sí. Eran la manera en la que entraban muchos de los sencillos, lo que sería ahora una playlist, claro. Sí. Y entonces conseguimos
ubicar ese tipo de... Se llevaban mucho los ¿cómo se llamaban? Los recopilatorios, los Now, no sé qué, ¿no? Now 31, 32, 34. Copiamos esa fórmula y ahí metíamos, pues eso, a Titán. De repente metíamos a la gente de Gigolo, la gente que estaba en Berlín. Coincidió además con el auge también de Sonar. Coincidió también con que Primavera Sound empezó a arrancar con una fuerte presencia electrónica. Y entonces lo que parecía 4 colgados poniendo música por la noche empezó a sonar en las radios. Yo qué sé, pues hicimos el recuperatorio del siglo XXI, tú fíjate, ¿sabes? O sea que, pero porque había se vendían muchos discos de este tipo de cosas, la gente aprendió a que podías poner un CD y bailar de un estilo a otro, ¿verdad? La recopilación mítica, claro. Totalmente. Pero un nuevo salto mortal en esta industria que siempre hemos dicho transhumante 100%, y llega el momento de Pías, ¿no? Un momento de Pías además que fue muy, muy especial, ¿no? Eso es. A ver, todos conocíamos al equipo de Pías, iban un poco en paralelo. De hecho, cuando yo estaba en Virgin, llevaba los sellos Guiris y me acuerdo de una reunión, me acuerdo de un paquete de Pías, en plan, hola, somos unos belgas, nos queríamos instalar en España, hemos pensado en Virgin, porque Virgin hacía muchos acuerdos con sellos pequeños. Podría tener sentido, pero no cuajó y tal. Y nada, pues con el tiempo, el mítico Gerardo me llamó. Estábamos en un concierto de Primal Scream en el Aqualung. Y me dijo que había formado un equipo y que necesitaba un extra de alguien que viniera de la multi para darle un poco de... Yo entonces hacía mucha prensa, promo, aparte de llevar los sellos, ¿no? Y quizá era el clic que le faltaba. Y bueno, pues me llamaron y entré en Silva. El día que entré en Pías tocaba Johnny Marr en el Arena. Joder. Y estaba Loreto haciendo entrevistas con él. Entonces me pareció un bautizo fantástico, ¿sabes? Todavía no había dejado la mochila en Silva y nos fuimos a hacer entrevistas con Johnny Marr. Sí. Y época dorada, Frank Ferdinand, sí. Arctic Monkeys, DFA, LCD Sound System, ¿no? Mejor, un poco menudo combo, ¿no? Sí, en Silva pasaron muchas cosas porque era, precisamente, hablábamos antes de la entrada de la electrónica y en esa época, no voy a decir electrónica, pero música para bailar hecha con guitarras. Era un poco nuestro eslogan, ¿no? Nos sorprendió. La primera vez que nos mandó Domino el primer single de Franz Ferdinand era Dance of Pleasure. No teníamos hoja de promo ni nada, lo mandaban así en sobres, ¿no? Entonces pensamos que era un grupo alemán. Y hay una estrofa de la canción que se canta medio en alemán. Entonces nos inventábamos un poco la película hasta que alguien nos corregía y nos decía, espera, antes de mandar el single a radios y tal, esta es la info correcta, ¿verdad? Son de Glasgow y tal. Y era como, ¿what? Y entonces, bueno, hacíamos mucho esa combinación de recibir, pues, LCD Sound System, The Rapture, por supuesto Franz Ferdinand. Era música de guitarras para que bailaran las chicas en la pista. Era un poco lo que nos decían mucho. Y claro, fuimos a ver a Franz Ferdinand a Glasgow y lo entendimos de inmediato. Dijimos, tío, pues pa'lante con esto porque habíamos demostrado que había una escena, ¿verdad? Pero al mismo tiempo entró también Tom Waits. Y una de las características de Pías en esa época también era el amplio abanico que se mantiene hasta hoy de estilos. Entonces, una semana estabas a tope con esa electrónica, pero otras veces estabas con la música experimental tradicional que siempre ha hecho Pías, ¿no? Pías, que llegó ese momento que, claro, era casi... que tenía el músculo de una de una major, ¿no? Pero a la vez el concepto era muy artesanal, ¿no? Y al final el equipo que lo trabajabais, doy fe, erais apasionados de la música y de lo que hacíais. Quizás esa mezcla, ese cóctel explosivo es lo que implicó luego el fin de esa etapa dorada de Pías. Mira, coincidieron varias cosas. Por un lado, se nos presionaba mucho, vamos, sobre todo a Gerardo, para que ampliáramos la presencia de artistas locales. Ellos veían a España como un sitio en el que triunfaban todos los grupos guiris, pero claro, había que hacer un poco de input hacia el local. Y al mismo tiempo, 2007, si mi memoria no me engaña, que probablemente 2008, 2007, se empezaron a vender menos discos. Sí, entonces, el año se vende a vender de todo menos. El valle, digamos, ¿no? Sí, totalmente. El acantilado, o sea, la caída brutal. Claro. Y entonces, claro, ahí se tensionó bastante la situación, porque las expectativas estaban altas, el mercado estaba bajo, se gastó mucho dinero en intentar entrar en ese mundo local y el equipo estaba desgastado, y entonces, bueno, pues ahí hubo un poco de terremoto. Y además empezó a entrar la digitalización, que era una cosa...
hay que echar un poco hacia atrás y acordarse de que la gente empezó a dejar comprar discos porque los podía grabar y compartir. Sí. Y entonces en la Gran Vía estaba llena de gente vendiendo discos y lo que hizo toda la industria musical es culpar a los chavales que vendían esas copias. Sí. Cuando en realidad por ejemplo, Pías fue de los primeros sellos que pidió que una persona del equipo se dedicara a digitalizar el catálogo. En este caso, Pepe Verde. El bendito, ¿no? El rey se puso a digitalizar pilas de CDs para mandarlos a lo que ahora llamáramos un drive, un sitio. Y eso lo hacíamos paso a paso sin saber bien lo que estábamos haciendo, pero se nos pidió porque... A diferencia de las multis de esa época, en lugar de culpabilizar al usuario o al que vendía las copias, alguien dijo en Pías, cuidado, vamos primero a digitalizar y ver por dónde va esto del MP3 y del iPod y tal, porque no sabemos bien cómo va, pero vamos a ir con la ola para intentar estar listos. Y nos equivocamos, pues mira, cerramos y ya está. Y hubo un momento en el que estuvo a punto de cerrarse un poco la presencia de Pías en España porque estaban las cosas, pues eso, financieramente no funcionaban. Yeah. Y entonces ese trabajo de pues eso, tú intentar levantar las campañas y ver que no funcionaban y tal, a mí me llevó a la decisión de retirarme. Es decir, ya he estado en el disco, ya he visto la multi, ya he visto el desarrollo un poco de los sellos más pequeños y un poco, pues ahí ya es cuando vi que mejor bajarse del barco, ¿no? Antes de que se hundiera, digamos, ¿no? Pero bueno, también esa época decides poner en marcha tu compañía, ¿no? Tufer Records, bueno, más o menos en paralelo a todo esto. Sí, está bien que lo menciones, te lo agradezco un montón, porque es que la frase fue con mi amigo Portalo, con mi hermano, con mi brother, con el otro Fer, poníamos a caldo a todos los sellos. Pías tenía muchos sellos nacionales, ¿no? Y no poníamos a caldo, sino que decíamos, tío, llega siempre todo tarde, nunca mandan las referencias, el precio está mal, luego resulta que hay que cambiar la portada y tal. Y un día estábamos en plan dos viejos en el bar y dijimos, tronco, parecemos dos viejos. Éramos ya unos viejos, ¿no? Y entonces dijimos, oye, ¿y si en lugar de poner a parir a todos los sellos, hacemos uno? ¿No sabes? Porque sabemos hacerlo. Sí, sí. Y luego la frase, que la recuerdo ahora, es vamos a hacerlo ahora para que cuando tengamos 50 años no digamos, teníamos que haber hecho un sello, no sé qué. Ya lo hemos hecho. Ahora que tengo 54 puedo decir, yo ya hice un sello. ¿No sabes lo que te digo? Entonces, misión cumplida, ¿sabes? Sí, y entonces en paralelo hablamos con Pías y dijimos, tío, vamos a montar un sello. Fer era el jefe, o el jefe no, vamos, era el que hacía las ventas en Pías y yo pues llevaba toda la parte de promo y marketing y tal, entonces nos parecía una combinación perfecta. Y montamos Tufer Records. Y hicimos, pues claro, primero nos lo pasamos muy bien, dimos oportunidad a un par de grupos para que se desarrollaran. Evidentemente teníamos la ventaja de la mega distribución de Pías, no vamos a negarlo. Nos fuimos al South by Southwest, hicimos giras con los chavales. Fue una experiencia maravillosa, yo la recuerdo siempre como una época de combinación de aprendizaje, de ocio, de pasarlo bien y de crear una microescena, ¿no sabes? A menudo decimos que Fer y yo o llegamos muy pronto o llegamos muy tarde. Entonces, algunos de los grupos que trabajamos entonces, yo creo que ahora tendrían más sitio de lo que tuvieron entonces, ¿no sabes? Lo hicimos quizá demasiado pronto. Pero bueno, en fin, fue una época maravillosa, pinchábamos por la noche en sitios, pinchamos en el Asquena. Es un precioso baúl de los recuerdos, desde luego. Qué maravilla. Sí, tío. Y bueno, y en ese momento convulso donde se decía, ¿no?, que se acababa la industria discográfica, fonográfica, como la habíamos entendido, y que había que ponerla el punto de mira en el directo. Y surge la oportunidad de irte a trabajar en el directo, en otro frente, en otra trinchera distinta a la que habías hecho hasta ahora. Claro, a ver, todos formamos parte de la misma escena. Estábamos los Pías haciendo el Golfo, estábamos los Tufer Records haciendo más el Golfo todavía, y Love to Art era una de las agencias de contratación más relevantes de Madrid. Entonces, bueno, por amistad, porque David y yo somos amigos hace 1000 años, perdón, me dijo, necesitamos un complemento. Yo ya le había dicho que estaba un poquillo quemado, un poco cansado, vamos, porque ya eran años de estar en la parte discográfica y tenía un poco de curiosidad por estar en el lado del directo. Me dijo, pues vente a Love to Art y tal. Y llegué justamente en el momento más o menos en el que ellos decidieron también separarse y crear Heart of Gold por un lado, David Jiménez y Juan Santaner,
Y yo me quedé con David para hacer... Porque él quería un poco desarrollar más la parte internacional. Él ha tenido siempre una agenda brutal de grupos australianos, americanos y tal. Y en cambio Juan tenía intención de desarrollar más la parte nacional. Total, que me fui con David de la mano y bueno, pues efectivamente... Muchas veces crees que lo sabes todo de tu sector hasta que te metes en otra parte del mismo, ¿no sabes? Totalmente. Y el directo para mí también fue un aprendizaje. Yo de su mano aprendí, pues eso, a mantener las relaciones con los grupos de años, a cuidar los detalles de cuidar las bandas desde que aterrizan hasta que se marchan, ¿verdad? Tuvimos la suerte también de que ahí en esa época hubo bastante auge de festivales muy consolidados que necesitaban a alguien especialista en determinado tipo de música para contratar. Entonces David hacía mucha contratación de para festivales. Y entonces yo le hacía un poco pues las campañas, un poco... Ahí empezamos a trabajar más, empezamos a oler lo de las redes sociales. Antes me he olvidado un poco de hablar de que en la época también de Pías y más, ahí empezó MySpace, Arctic Monkeys entraron por MySpace, ¿sabes? Entonces esa cola de... Ahí fue el auge de Facebook, como el lugar donde hacías los eventos. Si los promocionabas bien, la peña venía y era como, ostras, tío, esto funciona, ¿no sabes? En lugar de hacer solamente los pósters y las pegatinas y llamar al Ruta y llamar a los colegas para que vayan a Valladolid a un concierto, veías que hacías una cosa online y funcionaba, ¿no? Y entonces eso también David lo vio y dijo, vamos a intentar pues modernizar un poco el mundo de la contratación y creo que funcionó guay. Una época maravillosa también, sí. Sí, aparte, bueno, eclosión de festivales, etcétera, claro, ¿no? Sí, sí. Y seguimos con los Triple Salto Mortal. 2015 te llaman para relanzar Pías, ¿no? Pías era una marca que, bueno, casi había desaparecido aquí en España. Bueno, seguían editando cosas fantásticas. Sí. ¿Qué vistes claro para aceptar una propuesta así cuando, bueno, venías te habías fogueado en el directo, que se suponía que era el camino a seguir, pero te surge esta oportunidad? Sí, así es. Fue totalmente out of the blue, un verano. Siempre dicen que no te enrolles con una ex, ¿no? Entonces... y entonces tuve un poco mi momento de decir, hostia, no sé, volver a esto. El planteamiento fue que sí, pues Pías fue un poco, no disolviéndose, pero se convirtió más como en una oficina de PR, de hacer campañas puramente pues, de promoción. Habían cerrado un acuerdo, mientras yo no estaba, para ser distribuidos por Altafonte, pero los guiris, los dueños de la empresa, tenían sensación de que se les quedaba... el mercado latino, el mercado americano por desarrollar, ¿no? Y entonces, pues sí, un verano me llamó el jefe y me dijo, tío, pues hemos pensado en ti porque ya has estado en la casa y tenemos este plan de reflotar o de relanzar la presencia de Pías en España y en LATAM. Y entonces vamos a abrir oficinas en México. Primero fue en México y Buenos Aires. ¿Y qué te parece? Y yo dije, pues mira, de cabeza, tío, porque pues está bien, también me lo he pasado bien aquí, ha estado guay la experiencia de estar en el lado de la contratación, pero bueno, evidentemente cuando una empresa grande te llama de nuevo también es una confianza, ¿no sabes? Sí, es un reconocimiento. Sí. En lugar de poner a un pues no sé, a un holandés al mando del territorio, tú fíjate que entonces muchos de los pedidos y de las relaciones comerciales de Pías se hacían se hacían a través de Bruselas. Claro, con todos los respetos, una persona en Bruselas igual no puede controlar tan bien cómo está el mercado o la escena o quiénes son los players en un país tan relevante como España, ¿no? Y efectivamente me llamaron y ahí arranqué. Y aprendiendo uno encima, claro, distinto, bueno, ya no te digo de cuándo, de esa época de Madrid Rock, es la primera época de Pías, ¿no? Claro, la lógica digital, ¿no? Cambias a todo, ¿no? Llegas ahí y dices, ostras, esto es totalmente distinto cuando claro, ahí, ¿no? Sí, lo que se trataba era de intentar hacer que la marca de Pías fuera relevante otra vez en el mercado. Y entonces, bueno, pues esa justamente es la época en la que había que, a ver, esto de Spotify, que hay personas detrás, hay una oficina de Spotify, pues tienes que ir a sentarte con ellos para hablar de las cosas, ¿no? Y cuando digo Spotify también digo otra manera de distribución, hacer tiendas online para que la gente compre el físico, modernizar la estructura para adaptarse a los tiempos. Bueno, modernizar y aprender, ¿no? Porque al final ha sido un camino que yo creo que hemos hecho todos, cada uno en su sitio, porque ahora hay escuelas de Music Business y esas cosas, pero bueno, la escuela del Music Business que nos hicimos nosotros... Exacto, era más bien la prueba-error. Absolutamente. Y una cosa que tengo que decir a favor también de los gestores de Pías en esa época es que decidieron no culpar a nadie, que es una cosa que yo siempre he dicho. Podemos tener un debate eterno sobre cuánto de buenas o malas son las empresas, pero hay una cosa que olvidamos a veces.
la industria musical no fue capaz de construir algo como Spotify, tecnológicamente hablando. Lo único que hicieron fue culpabilizar al usuario, incluso perseguirles, exactamente, perseguirles legalmente. Y tío, es que al final, esto suena así muy tal, pero es que el usuario es el que manda. Igual que mandaron, me gusta el CD, igual que mandaron, me gusta oír música en el coche y entonces me compro un CD y un buen equipo para escucharlo en el coche. Y entonces en esa época la gente decidió tener el teléfono como el sitio donde va a escuchar su música o donde va a encontrar nuevos gustos que igual contemplaba totalmente inverosímiles, ¿no? Entonces, ese aprender por dónde va el mercado lleva también a tú adaptarte y muchas veces, sin, como tú dices, sin instrucciones. No hay un libro. No. El libro lo construyes a medida que ves que no funciona la otra opción, ¿no? Y eso es una cosa que también llevó su tiempo y llevó también mucho golpe. Y se habla mucho de, claro, Spotify, evidentemente, que se ha quedado como la gran plataforma, pero bueno, no olvidemos que también eso fue al final, al principio eso, vale, la industria, los medios sobre todo, no fueron capaces de hacer eso, no vieron un posible aliado en Napster, pero acuérdate la cantidad de cosas que salieron, la tienda de Nokia, hubo un momento que la tienda de Nokia era nuestro objetivo, ¿no? Total. Ahí, ¿no? Sí, y bajarte las canciones por un precio, la propia tienda de iTunes, que era como cuando la ves la primera vez dijiste, esto es el futuro, chaval, claro. Por no sé cuánto te puedes bajar la canción y te la llevas a... Para que eso funcionara, había antes que hacer un montón de cosas, como te decía antes, que es digitalizarlo, pero también enseñar a la peña que merece la pena, ¿no? La movilidad, el tenerlo a mano, el acceder a todo y tal. Sí, yo siempre he recordado que la industria musical no fue capaz. Entonces, al final, un nerd, si quieres, sueco, que intentó otro tipo de negocios, pues... consiguió la clave para poder adaptarse a lo que la gente estaba pidiendo, que es ir a correr con música. Totalmente. Bueno, como decías, hoy diriges el equipo de Latinoamérica y España en el relanzamiento de Pías, con una autonomía dentro del ecosistema de Universal Music Group. ¿Cómo se mantiene la independencia dentro de un gigante como Universal? Pues mira, por ahora la relación con Universal es reciente. Vamos a vivirla más a fondo el año que viene, el 26. Yo cuando defino la autonomía es cuando no te están llamando todo el rato para pedirte movidas o para que cambies cosas. Sí. Entonces yo toco madera, pero a mí no me está agobiando nadie. Yo reporto a la misma persona, al mismo jefe en Londres y en Bélgica y en Bruselas, y mantengo la autonomía en el sentido de que las decisiones tanto de presupuesto como de lanzamiento, como de ir por aquí o ir por allá, las estamos tomando de manera autónoma. Evidentemente tienes un paraguas, pero es un paraguas financiero. Igual tengo que comerme las palabras, pero por ahora yo no he notado esa presión que muchas veces se les otorga a las empresas más grandes. ¿Qué significa para ti hoy independiente? ¿Es una cuestión de tamaño, de espíritu o de procedimientos? A mí, tío, me aburre bastante el debate sobre las multis son muy, muy malas y los indies son todos súper majos, porque gente maja hay en los dos lados, ¿no? Y todos tenemos que vivir en un ecosistema financiero capitalista súper agresivo. Pero es que ocurre en los pisos, ocurre en los trabajos, ocurre en la banca. Quiere decir que la independencia para mí es que si yo determino cuáles son los gastos de mi equipo para el año que viene, nadie va a venir con un roto y me lo va a cortar así, ¿no sabes? Porque las cifras están basadas en posibilidades reales de venta. Es decir, parte de nuestro trabajo es financiero. Yo me paso mucho más rato viendo Excels y analítica de datos del comportamiento de los artistas en las redes y en sus plataformas que en hacer hojas de prensa, ¿sabes? Entonces, es lo de siempre, es intentar adaptarse al momento. Y entonces, la independencia en sí misma es el que la decisión última sea tuya. Totalmente. Y luego también, aprender un poco cuál es la filosofía de la empresa. Entonces, tampoco hacer el gamba. Entonces, yo sé que esto no va a ser bien digerido por parte de la compañía. Pues igual no lo intento. O lo intento de otra forma. O lo vendo de otra manera. Pero claro, si tú vas a ir en contra de los objetivos principales de quien te está financiando la aventura, vas a tener problemas. Y eso pasa, en cualquier sector. Y entonces, dentro del ruidismo que podemos hacer como alternativos, como diferentes,
A ver, los pías no vamos a ir a los Grammy de Las Vegas, te lo prometo, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Entonces, no aspiramos a eso tampoco. No queremos estar en esa liga y no es la nuestra. Respetamos un montón a los que van y está muy bien. Toda esa parte golden y brilli y tal está guay, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer a Gees más grande de lo que son. Nuestro objetivo es sacar el disco de Arlo Parks el año que viene y que llegue a la más gente posible. Pero sobre todo sin hacer tonterías y sin gastar fortuna, ¿sabes? Totalmente. Siempre con los pies en el suelo. Y mirando la analítica, que ahora mismo es el diccionario de dónde está la escena, básicamente. Totalmente. Bueno, ¿qué le queda a Fer Delgado por hacer en la industria? Después de tanto este cambio de trinchera y tal, ¿te queda algo? A ver, siempre queda algo, tío. Y a mí me ha fascinado, he intentado siempre estar un poco al día de dónde están las cosas. A mí me interesa muchísimo las escenas que no aparecen de forma evidente. El otro día estuve viendo un grupo en Bruselas que era un martes, llovía a cántaros en Bruselas y había 600 personas de un grupo que apenas ha tenido ninguna presencia mediática, ¿no? Entonces, ver que todavía eso es relevante es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espero? Es no perder ese pulso con lo que está ocurriendo de verdad. Porque profesionalmente estoy contento y aspiro a estar mejor siempre, obviamente, pero no es una... Más que una especie de ambición, es más una ambición personal de no perder el pulso con lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Y rodearme de gente joven que es la que realmente escuchar, es la peña que sabe lo que pasa ahí fuera, ¿sabes? Pues nada más. Muchísimas gracias, Fer. Un No, por auténtico favor. placer contar con tu testimonio. Gracias, tío. Y todavía sacarle más lustre a esta enciclopedia musical que estamos haciendo. Gracias, Vale, querido. Gracias. Gracias, tío. Pues nada más. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, con Sandra Pérez a los mandos técnicos. Y nos vamos con Celia Esteliaca y ¿Cómo quieres que te soporte? Adiós.